Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 42. Quiero leer con usted este verso de la palabra del Señor. Hechos, capítulo 5, el verso 42. También decirles, hermanos, que para el día viernes, conocido como Viernes Santo, que es el viernes 15 de abril, vamos a hacer una confraternidad pro recepción del Espíritu Santo, donde queremos ya presentarle el eslogan, presentarles también la razón por la que hacemos este programa. Queremos ese día que muchos se renueven con el Espíritu Santo y muchos de los que no tienen el Espíritu Santo sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿A cuántos les alegra? Aquí hay muchos jóvenes, aquí hay muchos hermanos que quieren servirle al Señor, pero necesitan ese sello glorioso. Así que desde ya vamos a orar por ese programa del 15 de abril, donde va a haber muchos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Se va a hacer en la mañana y en la tarde, y aquí mismo almorzaremos, se venderá, eso será para trabajar en los baños, lo que se haga de ganancia. Entonces también para el día domingo, vamos a cambiar. Decíamos que el primer domingo íbamos a hacer el culto de misiones. Ese día vamos a hacer una fiesta tipo concierto, una noche de alabanza y un amigo para Jesús. Empezaremos a las 6:30, estarán los hermanos Debias en este lugar. Será el día domingo 10. Sí lo escuchó bien, ¿verdad? Entonces ya vaya invitando a su hermano, a su amigo, a su primo, pero ese día vamos a tener aquí un predicador y vamos a ver muchas almas aquí en este lugar. Vamos, leamos la Biblia. El verso 42 dice así: todos juntos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiero titularle a este mensaje: la importancia de tener a Jesús en mi casa. Oremos. Omnipotente Dios y Padre Celestial, Dios todo glorioso, Dios todo soberano y sublime, Señor, gracias por haberme enseñado tu camino, Señor. Gracias por haberme permitido abrirte mi corazón a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Yo te ruego y te pido que usted sea mi Dios, llenando cada corazón una vez más en esta noche. No queremos irnos vacíos, sino queremos irnos regocijados en tu presencia. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos siéntense, amados hermanos? ¿Cuántos creemos que es importante tenerlo a Jesús en nuestra casa? Mire, si el Señor Jesús no está en nuestra casa, entonces está faltando un ser muy importante en nuestra familia. Eso es como cuando un padre no está en la casa. Se conoce que el padre es el personaje importante en esa casa porque provee alimento, porque brinda seguridad, brinda protección. Entonces, cuando no está el padre, el niño pregunta: ¿dónde está mi papá? Hace unos días atrás un hermano repentinamente murió, así inesperadamente murió, y el niño le dice a la mamá, él tiene unos 7 añitos, y le dice: mamá, ¿dónde está mi papá? Y cuando eso le dice él a su mamá, ella irrumpe en llanto, mucha tristeza y mucho dolor invade su corazón, porque la pregunta es: ¿dónde está ese ser importante que me abrazaba, que me hacía reír, que me cargaba, que jugaba conmigo? Y la mamá le dice: allá arriba en el cielo. Pero con mucho dolor. Entonces, cuando Jesús no está en nuestra casa, entonces hay tristeza, ¿verdad, iglesia del Señor? Cuando Jesús no está en nuestra casa, hay dolor. Cuando Jesús no está en nuestra casa, no hay gozo, no hay alegría. Pero cuando Jesús está en nuestra familia, hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay bendición. Aleluya. Mire, la Biblia nos habla en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Allí narra una historia. La familia de Jesús y sus discípulos fueron invitados a una fiesta de bodas. Sin embargo, durante esa fiesta se les acabó el vino
Y eso significaba también que se terminaría la alegría, porque el vino representa alegría. Donde ya no había vinos, en otras palabras, se había terminado la alegría. Pero allí estaba un ser especial. Dígame, ¿quién era el que estaba en esa fiesta? Jesús, ¿verdad? Y como a ellos se les terminó la alegría, entonces el Dios que cambia toda angustia, toda tristeza, la cambia en alegría, allí el Señor es especialista en hacer milagros. Y el Señor hizo un milagro. Lo que parecía insípido, lo que no tenía sabor, Jesús le dio sabor. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche no teníamos sabor? Estábamos insípidos, no teníamos valor, pero Jesús hizo un milagro en nuestra vida. Alguien puede decir, Jesús no ha hecho nada en mi vida, pero quiero decirle que Jesús hizo un milagro muy grande en nuestra vida. Él transformó nuestros corazones, aleluya. Nuestra vida amarga, sin sabor, Él le dio sabor. ¿A cuánto les ha dado sabor Jesús a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestro hogar? Entonces, el vino representa gozo, alegría, la plenitud. Entonces Jesús restauró todo lo que faltaba en esa casa. En esa casa faltaba plenitud, en esa casa faltaba alegría, en esa casa faltaba el gozo. Pero cuando Jesús llega a nuestra casa, entonces se acaba la tristeza, se acaba el dolor y empieza a sonreír nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, este principio de señal Jesús hizo en Caná de Galilea, manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él. Dice el verso 11, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Eso es lo que muchas veces a nosotros nos preguntan y nos dicen, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas todos los días al culto? La gente no lo entiende porque nosotros hemos experimentado un milagro muy grande en nuestros corazones. Nosotros venimos aquí porque Dios dio paz, gozo, alegría y bendición. Aleluya. Pero estoy seguro que a alguien en esta noche le está haciendo falta la alegría en su casa. Pero ¿sabe por qué? Porque no está Jesús. Entonces debe saber usted que Jesús es el que transforma todo dolor. Jesús es el que transforma todo sufrimiento. Jesús es pura felicidad. Que alguien me diga a mí que Jesús, porque hay mucha gente que dice, ay hermano, si usted es bienvenido al camino del sufrimiento, aquí se sufre, aquí es pura prueba, hay que ser fuerte hermano. Y muchas veces presentamos un evangelio de pruebas, un evangelio de dolor, un evangelio de sufrimiento, cuando eso es como el matrimonio, hermano. Cuando usted no ama a su esposa, el matrimonio es totalmente duro, pero cuando el matrimonio está lleno de amor, ese matrimonio es pura felicidad. Cuando nosotros amamos a Jesús, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, para nosotros no es una tristeza, ni es un dolor, ni es una prueba tenerlo a Jesús en nuestra casa. Para el que tiene a Jesús en la casa, para el que reconoce quién es Jesús en su casa, eso no es lleno de prueba ni de dolor. Eso es un camino de bendiciones, es un camino de alegría, es un camino de felicidad. Miremos otro ejemplo, hermanos. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 4, el verso 38, la Biblia dice que Jesús llegó a la casa de Pedro. Mire, otro ejemplo, lo importante de Jesús en la casa. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús entra en la casa de Pedro. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa ¿de quién? En la casa de Simón. Algunos, por querer hacer sonreír, dicen, le amargó el día a Pedro porque ya se iba a morir la suegra y se la salió sanando el Señor. Pero en realidad para Pedro no, eso no, hermano. En el corazón de Pedro no había eso, hermano.
Él amaba a su suegra y por eso Jesús llegó a esa casa, porque lo vio a Pedro triste en el culto. Y entonces el Señor dijo: ¿por qué vas a estar triste? Yo voy a ir a tu casa y yo te voy a cambiar tu tristeza. Voy a ir a hacer un milagro. Y cuando llegó, allí estaba la suegra de Pedro acostada, estaba enferma. Y el Señor Jesús le puso la mano y le dijo: levántate. Cuando Jesús llega a nuestra casa, Él llega para sanar toda enfermedad. Él llega para hacer milagros. Él llega para hacer prodigios. ¿Cuánto lo queremos a Jesús en nuestra casa? Es muy importante Jesús en nuestra casa. Y dice la palabra del Señor de la gloria que la fiebre le dejó. Y levantándose esa mujer llena de agradecimiento, le servía. Hermano, aquí está un grupo de hermanos sirviéndole al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está en la casa de ellos. Y allí hay un grupo de hermanos adorando al Señor, que vienen al culto temprano, porque Jesús está en la casa. Jesús le hizo un milagro muy grande y hemos venido a servirle a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos queremos a Jesús en nuestra casa? Es importante Jesús en nuestra casa. Y dice la Biblia que al salir de la sinagoga Jesús lo visitó a Pedro y encontró a su suegra enferma, pero se la sanó. Y entonces Jesús, ¿qué quiere decirnos en esta noche, en este mensaje? Que Él quiere bendecir a aquellas familias que le sirven. Le voy a repetir: el Señor Jesús quiere bendecir a aquellas familias que le sirven. El toque de Salvador, del Salvador Jesús, es tan importante en nuestra vida. Y por eso miramos a un Pedro sirviéndole al Señor, agradecido de haberse encontrado con el Maestro Jesús. El Señor llegó a la casa de Capernaum y allí sucedió otra cosa más importante. Hubo restauración. Dice la Biblia en el capítulo 5, en el verso 17, sucede algo muy grande, hermanos. Cuán importante es cuando Jesús llega a un lugar. Dice la Biblia que al llegar a la casa que le servía de posada, entre los viajes, una multitud se acercó a Jesús en busca de varios milagros. Pero había un hombre paralítico que le llamó la atención al Señor Jesús. Cuando Jesús entró en esa casa en Capernaum, dice la palabra del Señor que Jesús empezó a hablar su mensaje y muchos se acercaron donde estaba Jesús. Y la Biblia dice que había una multitud, pero dice que había un hombre paralítico y ellos querían entrarlo a Jesús en la casa, porque ellos decían: si nosotros lo metemos a este paralítico donde está Jesús, este paralítico ya no saldrá paralítico, este paralítico saldrá caminando por el poder del que está allí. Entonces ellos sabían que era importante llevarlo a Jesús a ese lugar, o al paralítico a esa casa donde estaba Jesús. Cuán importante es cuando el Señor Jesús visita nuestra casa. Y dice la palabra del Señor que en esa casa se abrió el tejado y lo bajaron a ese paralítico, y al ver la fe de ellos, de aquellos hombres que estaban bajando al paralítico, ellos fueron a comprar unas sogas, ellos lo subieron por el tejado, ellos se arriesgaron contra todo, pero ellos dijeron: estamos seguros que Jesús apenas lo vea bajar, Jesús lo va a tocar, y si Jesús lo toca, Jesús lo va a levantar y ese paralítico saldrá caminando. Y cuando Jesús lo tocó al paralítico, el paralítico se levantó instantáneamente. El mismo Jesús que sanó al paralítico es el mismo Jesús que está aquí en esta noche y puede hacer un milagro poderoso en este lugar. Y dice la palabra del Señor en el verso 24: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ándate. Jesús
no solamente lo quería sanar a ese paralítico. Quiero decirle en esta noche que Jesús no está interesado solamente en sanar su enfermedad. Jesús está interesado en perdonarlo, en limpiarlo, en santificarlo, en darle vida eterna. Jesús está aquí con nosotros en esta noche y Él quiere sanar tu cuerpo y quiere salvar tu vida para llevarte a la patria celestial. Aleluya. Y la Biblia dice en ese mismo libro, San Lucas capítulo 5, verso 29, Jesús llega a la casa de Leví. Y en la casa de Leví sucede algo muy lindo. Hay arrepentimiento. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y la Biblia nos enseña que este hombre, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y los escribas, los fariseos, ¿qué hacían? Murmuraban, diciendo, este come y bebe con publicanos y pecadores. Y Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y en ese día, ese hombre, cuando entró Jesús a esa casa, recibió perdón de pecado. Jesús está invitando a uno que quiera recibirlo en su casa a Jesús. En esta noche hay una casa que es tu corazón, que es tu vida, y en esa casa quiere entrar el Señor Jesús. Jesús fue invitado a la casa de Leví, de este publicano, cobrador de impuestos, pero los fariseos empezaron a murmurar, empezaron a criticarlo, empezaron a cuestionarlo a Jesús, pero el Señor Jesús les advirtió diciendo que Él no había venido por sanos, y en ese día, en esa casa hubo arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuántos quisiéramos que Jesús entre en nuestra casa y esa persona, ese hijo que parece que nunca se va a convertir al Señor, Jesús empiece a transformar su corazón? Que esa persona que de pronto parece que nunca va a cambiar, esa vida que lleva, de repente Jesús empieza a cambiar, porque cuando Jesús entra en una casa, las cosas no quedan igual. Cuando Jesús llega a una casa, las cosas empiezan a cambiar. Cualquier argumento, cualquier otra cosa que el hombre tenga en su mente, Jesús lo puede cambiar, Jesús lo puede hacer todo nuevo. Aleluya. ¿Cuántos creemos que Jesús es importante en nuestra casa? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, yo quiero que entres en mi casa, Señor? La Biblia dice que en la casa de Marta Jesús entró y el Señor siempre llegaba y Marta se sentaba a escucharlo al Señor Jesús. Cuán importante, hermano, es cuando Jesús llega con la palabra a nuestra casa. Jesús quiere llegar a tu casa con esta palabra, y esta palabra es déjame entrar en tu corazón. Dice la Biblia en el libro de San Lucas capítulo 10, el verso 38. La palabra del Señor nos habla hasta el verso 42. De la siguiente manera: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La primera que le recibió fue Marta, y ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. De tal manera que dejó las preocupaciones a un lado María, ella dejó los quehaceres a un lado, empezó a preparar el corazón, empezó a escuchar la palabra de vida, empezó a traer fe a su corazón. Por eso es que cuando Lázaro se murió, Marta
se dirige de una manera déspota ante Jesús, pero María había escuchado la palabra y la palabra decía que Jesús tenía todo el poder, que Jesús es el Dios de lo imposible, que cuando Jesús llega a un lugar, Él puede hacer lo imposible. Por eso fue que Marta, cuando lo vio llegar, corrió y se tiró a los pies y le dijo unas palabras orando, y Jesús fue conmovido, porque cuando usted le cita la Biblia y le dice: Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan, así que Señor, aquí está tu hijo, bendíceme. Cuando usted le dice: Señor, tu palabra dice que en tu nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, Señor, tu palabra dice así, Señor, y en tu nombre yo quiero hablar en nuevas lenguas, y en tu nombre yo voy a reprender lo que esté por allí, Señor, y en tu nombre hay sanidades. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Jesús llegó a la casa de un hombre llamado Zaqueo. El capítulo 19, verso 1 al 10 de San Lucas, nos dice la Biblia que había un hombre que era pequeño de estatura llamado Zaqueo. Y él se esforzaba por ver a Jesús, pero a causa de su estatura no podía verlo a Jesús. Pero dice la palabra de nuestro Dios que el Señor se le acerca a ese hombre y le dice: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Yo quiero que usted escuche esas palabras como si fuera usted Zaqueo, y Jesús le empieza a decir a usted en esta noche: yo quiero entrar en tu casa, desciende. Zaqueo estaba subido allí y el Señor le dijo: desciende. Yo no sé si en esta noche aquí hay alguien que está subido allí y no quiere descender. ¿Sabe cuándo descendemos nosotros? Cuando levantamos nuestra mano y le decimos: Señor, me rindo delante de ti. Cuando usted se humilla delante de Dios y se desciende de ese lugar. Zaqueo descendió. Zaqueo descendió. Y Jesús le dijo: déjame entrar en tu casa, Zaqueo. Escucha esa voz en esta noche, amada madre, amado padre, amado joven, amada señorita. Jesús te dice: desciende. Yo quiero entrar en tu casa. ¿Sabe que Jesús un día entró en mi casa y cambió todo el rumbo y el destino que llevaba mi vida? Aquí hay muchos de los que estamos aquí que Jesús entró en nuestra casa. Y Jesús te dice en esta noche: déjame entrar en tu casa. Zaqueo le abrió la puerta de la casa al Señor Jesús. Y cuando Él entra, aleluya, Zaqueo que le gustaba robar, Zaqueo que era mezquino, hermano, es que todo eso cambió nuestra vida. A nosotros no nos gustaba dar, a nosotros nos gustaba que nos den nada más. A nosotros no nos gustaba dar ofrenda, a nosotros no nos gustaba diezmar, a nosotros no nos gustaba colaborar para nada. Pero el día en que llegó Jesús, aleluya, Él cambió nuestra vida, Él cambió nuestro corazón. Cuando Jesús está en nuestra casa, todas las cosas cambian. Pero allí estaba. Zaqueo lo invita, le abre la puerta y Jesús entra en la casa. Pero de repente empezaron a criticar y a decir: ¿cómo es posible que Jesús entre en la casa de este hombre ladrón y pecador? Hay momentos en que cuando nosotros queremos invitarlo a Jesús a nuestra casa, o cuando ya lo hemos invitado a Jesús que entre en nuestra casa, hay quienes nos señalan y dicen: este con tantos defectos, este tiene errores, este es un mal cristiano, este habla mal, este critica, este señala, este es así de esta manera. Y a veces agachamos la cabeza y queremos desanimarnos y como que queremos decirle: ándate nomás, Jesús, que yo voy a hacer un problema grande con esto, yo me voy a desquitar con esto. Pero si lo invitaste a Jesús, demuestra que Jesús transformó tu vida. Zaqueo no se puso a discutir con ellos. Zaqueo le dijo: yo le voy a demostrar que verdaderamente he descendido y que Jesús está en mi corazón. ¿Cuántos creemos que Jesús está en nuestro corazón? ¿Y cuántos quisiéramos que Jesús entre en nuestra casa? Como dice ese cántico: entra en mi casa, entra en mi vida, Jesús. Cambia la estructura. Y cuando de repente Zaqueo le dice: si yo era ladrón, yo voy a devolver cuadruplicado. Y si les he defraudado, la mitad de mis bienes devolveré a los pobres para que coman. Ya no voy a robar más, ya no voy a actuar más.
Yo voy a demostrarle que Jesús está en mi casa, aleluya. Y en esta noche Jesús quiere entrar en la casa tuya y en la casa mía y sanar toda dolencia, sanar toda enfermedad. En la casa de un hombre llamado José, el Espíritu Santo llegó y de repente empezaron a hablar en lengua. Todo sucedió en una casa. Cuando Jesús llega a la casa, todas las cosas cambian. Dile al Señor en esta noche, no te quedes allá. Invítalo, dile, entra en mi casa. Acompáñenme a cantar ese coro. Entra en mi casa. Dígale mientras viene pasando a este altar, dígale, entra en mi casa, Jesús. Eres importante en mi familia. Eres necesario en mi hogar, Jesús. Oh, aleluya, cuán importante es que Jesús llegue a nuestra casa. Cuando todo era droga, cuando todo era alcohol, cuando todo era maldad, un día Jesús llegó a nuestra casa y transformó todo lo que parecía imposible. De pronto alguien diga en esta noche, Jesús no puede con mi hijo, Jesús no puede con mi hija, Jesús no puede con mi esposo. Jesús todo lo puede, Él lo puede todo, Él lo puede todo. Él puede salvar, Él puede sanar, Él puede hacer obras extraordinarias.